Hoy entrevistamos a Estela García, que es periodista y responsable de comunicación de la entidad Nanticlum, que trabaja con personas en riesgo de exclusión. Y bueno, teníamos una serie de preguntas, pero lo primero, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estáis vosotras? Muy bien. Pues, Liadas, ¿no? a ver, sí. ¿Quieres empezar tu vídeo o empiezo yo con la primera pregunta? Empieza tú. Vale. Em, Bueno, la primera que quería hacerte es, ¿qué consejos le darías a una persona recién graduada que no sabe mucho del mundo laboral? En periodismo, ¿no? Sí, Pues mi consejo sería que el periodismo abarca mucho y es con el concepto es un poco ambiguo, entonces ahora ya eso no sirve y para el mundo laboral se necesitan perfiles mucho más especializados, mucho más técnicos, entonces que toda esa formación universitaria, que es como muy amplia, es muy interesante, pero que encuentre pues eso, su especialización y vaya a tope a por ella y que se forme, que no hace falta ni que sea un máster, ni que sea otra carrera más especializada, ni nada, pero en minicursos que hay ahora de 3-4 meses que vale poquito dinero, pero que no se acabe el grado y ya diga, buah, es que ya he estudiado una carrera y ya me van a abrir las puertas de todas partes. Porque hay un poco de riesgo en ese sentido, ¿no? Que salimos y es como tan que te dicen, vale, pero ¿qué concretamente haces muy bien? Y te quedas como, uy, hago muchas cosas. No, pero ¿qué concretamente? ¿No? Pues eso. vale. Vamos haciendo una y una si quieres, Vivi. Vale, la primera pregunta era muy parecida a la de Sofía, pero enfocada a qué te hubiese gustado, qué consejos te hubiese gustado a ti en particular que te hubiesen dado antes de graduarte. Pues que me hubiesen explicado todas las posibilidades que hay formativas y de educación. No, a mí, bueno, ya hace más años que vosotras, pero es que mi orientadora laboral, creo que se llama, o educación o así en el instituto, nos dijo 5 carreras universitarias. Y bueno, 5 opciones y todo eran carreras universitarias. Entonces, o sea, está clarísimo que hay muchísimo más aparte de eso y desde mi punto de vista yo tenía como bastante desconocimiento. Es verdad que sí que había internet, pero yo no soy nativa digital como vosotras, o sea, ahora buscas en Google cualquier cosa y te aparece 300.000. En mi caso no era tan así y yo igual estaba como un poco más empanada, pero me hubiese gustado pues más conocimiento, ¿no? Más información y variedad de información. Vale. Bueno, la ¿Tenéis siguiente un pues perdón. consejo en plan de cara a empezar los estudios de periodismo? ¿Qué? ¿Queréis que os diga algo que me hubiese gustado cuando ya sabía que iba a estudiar periodismo y así o no? Sí, 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 Bueno, sí, si Vale. quieres, Mm, Pues creo que me hubiese gustado mucho que me dijesen que me buscase la vida para encontrar prácticas, que no dependiese de la universidad, que al final nadie va a pensar en ti ni va a mover el culo por ti, sino que lo tienes que hacer tú y ya intentar encaminándome hacia lo que yo pensaba que quería más hacer. Que si no en las prácticas pues te asignan por nota o por lo que sea y no está, no lo o sea, puedes tener mucha suerte. En mi caso, la verdad es que he tenido bastante siempre, pero muchas compañeras no y es súper condicionante. ya. Vale, la siguiente pregunta, ¿cuál crees que es el futuro del periodismo? Es decir, ¿hacia dónde se enfoca?
Pues muy buena pregunta. Rollo, o por ejemplo, si ha habido algún cambio significativo desde que tú terminaste la carrera, que digas, vale, ahora el futuro del periodismo es emprender o es internet. Creadora de contenidos, yo diría. O sea, todo lo que tiene que ver lo digital, ¿no? Sí, hay ahora muchísimas empresas muy grandes que están contratando a perfiles de content que son puramente periodistas y que su experiencia es en lo que eran los antiguos, los periódicos y medios en papel y digital, que poco a poco se han ido intentando adaptar, pero no lo suficiente. Entonces, todo el tema de contenidos en radio ahora, como también las radios tienen página web, tienen equipos grandes de contenido. Entonces, creo que es una de las ramas que más futuro tiene y que son más nuevas. Vale. Vivi, si quieres tú. Vale, pues yo tengo una duda porque de cara al futuro, pues nosotras que acabamos de empezar estamos un poco preocupadas y es si te costó mucho encontrar trabajo como periodista. No, por las prácticas de cuarto. Me tocó hacer las prácticas en un periódico y en la sección de cultura y sociedad me lo pasé súper bien porque encima iba como a mogollón de conciertos y a exposiciones y así. Y después me contrataron. Lo que pasa que esto era el 2013, creo, y o sea, súper post-crisis del 2019 y mi sueldo era precario, no lo siguiente, y era como muy divertido, pero ya. Sí. Entonces, por eso salí de ese periódico. Y por eso también le doy tanta importancia a las prácticas, porque en cada sitio que he hecho, yo creo es el factor suerte, ¿eh? No es que yo sea maravillosa, creo que todo se ha alineado así, pero en cada sitio donde he hecho prácticas después me he quedado trabajando. Entonces, igual hubiese hecho o me hubiese molestado yo por hacer otra selección de otros sitios con mayor trayectoria. Vale. Vale. Bueno, tengo una pregunta. Vale, ¿qué valores crees que tiene que tener un profesional de la comunicación o del periodismo? Es decir, ¿qué virtudes o qué cosas tiene que aprender para ser un buen periodista? Pues creo que una persona tiene que ser muy ingeniosa. Creo que el ingenio y la creatividad tiene que estar. Al final escribe bien mucha gente. O escribir o redactar o guionizar, ¿no? Pero creo que hay una parte de ingenio y creatividad como muy importante. Entonces, como metemos ahí esa un poco tema como un poco más subjetivo, creo que la ética y la empatía tiene que estar sobre la mesa 100%. Muchas veces saber que no se puede contar es muy importante también. Y ahí por mi coletilla y trayectoria social, un poco pues el compromiso social, ¿no? Creo que siempre ha sido como una profesión muy comprometida, muy luchadora, entonces creo que eso tiene que estar ahí. Creo que es un altavoz y una oportunidad para poner en valor muchas cosas. Así que diría un poco esas tres. Vale, Estoy súper de acuerdo. yo también, la verdad. Vale, pues mi siguiente pregunta era que para ti, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de trabajar como periodista, según tu experiencia? Conocer gente, conocer un mogollón de gente. Y esa gente luego me ha llevado a otros trabajos, no solo a otros trabajos, también a vivir diferentes cosas. Por ejemplo, me fui a un festival de microteatro y estuve todo un fin de semana conviviendo, tenía que hacer un reportaje y estuve todo el fin de semana conviviendo con todas las compañías y tal y cual. Ese fin de semana era como un regalo. Yo pensaba, madre mía, me están pagando por esto y tengo que escribir después. Y de hecho se publicó en 4 caras, abrió Cultura y
y el director del periódico me felicitó porque dijo que se notaba que había puesto mi alma en el reportaje, y es que esa satisfacción pues es lo más bonito, yo creo, y te la da pues la gente, conocer gente, hablar con gente, que te cuenten sus historias, no sé, este tipo de implicación más allá de lo profesional un poco, respetando todo eso que hemos hablado antes, pero al final pues es que yo creo que los trabajos pasas muchas horas de tu vida trabajando y te tiene que gustar y te lo tienes que pasar bien, si no vas a ser infeliz, yo creo. Pues sí. Vale, yo, mi última pregunta es, por ejemplo, para esta asignatura que es teoría de la empresa, como que el profesor y muchos vídeos y así que hemos tenido que ver, como que nos animan a que después de formarnos y tener la carrera y hacer algún máster tal, nos animan a emprender y dicen que el futuro del periodismo, dicen muchos profesionales, es emprender. Queríamos preguntarte si estás de acuerdo con esta afirmación y por qué. No lo sé, no sé si estoy de acuerdo. Creo que el emprendimiento, y esto sí, sí me lo oyen en mi trabajo, flipan, pero está un poco sobrevalorado. Sí que tiene un punto como muy atractivo, y un poco politizado en el sentido de tus propias normas, tus propios horarios, esas ventajas, pero desde mi punto de vista está un poco sobrevalorado porque es que tienes que tener tan claro lo que quieres hacer y es tan sacrificado que es muy difícil que no aciertes, o sea, muy difícil y súper válido. Y claro, que no aciertes en ponerte a estudiar algo o en empezar un trabajo que luego ves que no te encanta. Es diferente porque la inversión no solo de dinero, sino de todo lo que rodea tu vida, es diferente a que lances o quieras lanzar un negocio que luego, pues a lo mejor no te llena tanto como pensabas, o sí, o sea, o sí, y maravilloso, sí, pero creo que está como un poquito sobrevalorado. Entonces, no lo sé, tiraría más hacia el negacionismo en ese sentido, en el ámbito periodístico. Luego hay otros ámbitos de negocio que creación de startups y cosas así, o podríamos relacionarlo un poco con si el periodismo nos lo llevamos un poco hacia el tema de agencias y un poco más tema de publi marketing, pues montar una agencia tiene posibilidades y vías de negocio. Si un periodista quiere montar una agencia, no lo sé. Igual sí, pero para ofrecer otro tipo de pues trabajo, supongo que desde otro punto de vista no tan marketariano enfocado a ventas, sino más enfocado a calidad, ¿no?, de producto, a lo mejor, eso sí que me podría parecer un poco interesante. Contarme si no algún ejemplo, porque es que lo desconozco. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esta asignatura tuvimos que ver un vídeo y hablaban varios profesionales y que habían creado pues agencias, sobre todo habían creado agencias de comunicación y medios digitales. Entonces, en el vídeo hablaban de las ventajas, las desventajas y lo que tienes que conocer o no para emprender. Y sí, sobre todo creaban agencias de comunicación y medios online. Sí, un poco lo que os decía. Lo que pasa es que, bueno, no sé hasta qué punto es que no sé. Mi voto sería no, voto no. Yo no sé mucho de este tema, pero por ejemplo, si todo el mundo se dedica a emprender y crea medios digitales o agencias de comunicación, es como que hay muchísimos y no vas a tener igual el mismo alcance. También decían que tenías que ofrecer algo que el resto no ofreciese, pero es que ahora Diferente. mismo, en plan, hay de Ya, todo. cada vez hay más ofertas y poca demanda. Sí. Es que agencias hay a porrones, no Claro, sabéis. Y que es que al final tienes que hacer si tú emprendes y creas tu agencia, a no ser que lo hagas con una persona que ya tiene todo, no tú sola, sino con otra persona que ya tiene todo ese perfil comercial, tu trabajo va a ser vender, 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 vender.
Entonces, desde mi punto de vista, ¿eso es periodismo? No lo sé, ¿sabes? Creo que es otra cosa. Por eso, todo el tema de contenidos y de redactora de contenidos y tal, sí que lo veo que está como más relacionado, y muchas veces ese trabajo se realiza en una agencia. Pero claro, ya no eres tú, periodista, que montas un negocio y tienes que enamorar y conquistar y vender tu producto 100%, sino que vendes tu trabajo, que es escribir un post sobre no sé qué, o redactar una web de tal, ¿sabes? Eso me convence más. Vale. ¿Tienes otra, no, Vivi? Sí, ya para finalizar, si nos podrías contar alguna experiencia o anécdota así relacionada con tu trayectoria en periodismo, durante la carrera o en algún trabajo, etcétera. Experiencia, vale, pues por ejemplo, yo dejé el periódico, como os he dicho, y me fui a Londres. Entonces me fui a Londres con una cartera de clientes, contactos que había hecho durante el tiempo en el periódico, para ser freelance y poder vivir en Londres. Entonces, pues escribía sobre cosas diferentes, tenía que leer muchísimo, a veces tienes que escribir de cosas, o tienes que hablar, no solo escribir, sino hablar de cosas que no conoces, ¿no? Entonces, ver que has hecho un producto final sobre algo que al principio no tenías ni puñetera idea y que convence, me parece muy guay y me parece muy rico, y creo que tenemos esa oportunidad para aprender de mogollón de cosas. Entonces, pues un poco eso de cómo un trabajo sin más, que encima me pagaban fatal, al final me llevó a mantenerme año y pico en Londres, por otro tipo de contactos que pude hacer, y siguiendo haciendo mi trabajo, que era lo que me gustaba, que era escribir y contar movidas. Vale. Pues muchísimas gracias, Estela. Ya hemos terminado y muchísimas gracias porque el trabajo necesitábamos una entrevista y nos ha salvado el trabajo. Espero que os Y haya servido, porque sí, yo sí, 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 tampoco. sí, sí, sí. Y nada, ya está. Pues Para genial, cualquier cosa.